Hermano, hemos estado viendo un tema que se llama rompiendo cadenas. Y vemos que al diablo no le gusta que estemos hablando de este tema, porque sabemos que el enemigo el diablo ha engañado. La palabra diablo significa engañador. La palabra Satanás significa enemigo de Dios. La palabra serpiente se denomina el que es astuto. Y la palabra dragón, que es el que blasfema contra Dios. Y vamos a mirar rápidamente lo que vimos la semana pasada en Juan 8:31. ¿Recuerdan ustedes? Hacemos un pequeño recorderis cortico para que nos entonemos en el tema de hoy. Juan 8:31 y 32, cuando Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y decíamos que el pueblo de Israel, compartíamos de que el pueblo de Israel salió de Egipto de manos de Dios mismo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Moisés, hermanos. A ver, para que nos encontremos aquí todos juntos en ese pensamiento. El pueblo de Israel salió de Egipto de la mano de Dios por medio de Moisés, que nos dio. Pero aunque los israelitas salieron de Egipto a la libertad, la cual no tenían hace 400 años, a pesar de que salieron con sus familias, la realidad es que salieron para levantar una familia libre, para tener un trabajo libre, para tener unos estudios libres. Pero algo pasó. Ellos, aunque eran libres, seguían en su pensamiento esclavos. Así que cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos salva nuestra alma cuando reconocemos que Él es Señor y Salvador, y que murió por nuestros pecados en la cruz y que llevó todos nuestros pecados. Por lo tanto, ¿cuántos pecados tienes tú? A ver, usted tiene 1, 2 o 3 pecaditos o pescaditos. ¿Qué es lo que tiene? Cuando miramos realmente lo que Jesús hizo por ti y por mí, no tenemos pecado, porque nuestra alma está como limpia, justa y santa delante de Dios. Pero cuando usted se mira al espejo y se mira a sí mismo, entonces en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza carnal, usted ve que usted es un ¿qué? Pecador. Pero realmente tampoco es así. Porque entonces Jesús no llevó los pecados, ¿o sí los llevó? Si los llevó, entonces ¿por qué siento esto en mí que no encaja? Porque Pablo decía: porque lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer es lo que no hago. Pero me doy cuenta que hay algo en mí, o sea, dentro de mí, que no me permite adorar y glorificar a Dios como yo quiero. Así se sentía el pueblo también de Israel en el desierto. Creían en Dios, vieron sus
milagros, sus sanidades, sus prodigios, pero aunque creían en Dios, les costaba obedecer lo que Dios decía. Hoy nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo acá? Amén. ¿Cuántos tenemos a Cristo en su corazón? Amén. Ok. Entonces, si tú has nacido de nuevo, aún sabes que aunque tu alma es salva, aunque tu alma está en Cristo, tú no ves todavía la bendición de Dios en tu vida. Y sientes ciertas cosas que no puedes comprender. Hoy sabemos que es por medio de la palabra de Dios que podemos cambiar nuestra forma de pensar. Por eso en el versículo que leíamos, el versículo 31, Juan 8:31, dice: Jesús dijo a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis viendo el partido de fútbol, si vemos cómo Colombia pasa a la final, no, ¿cómo dice allí? Si vosotros permanecéis ¿en dónde? O en la telenovela, o en el partido, o en el programa de televisión. En él, hermano, dice: si permanecéis en mi palabra. ¿Por qué tenemos dificultades en nuestra vida? ¿Por qué sentimos esas ataduras? ¿Por qué no podemos sentir la libertad en Cristo? Haga reflexión, medite. ¿Cuántas veces al día usted medita en la palabra de Dios? No tiene que decirlo, pero sabemos que la mayoría de la iglesia no lee la Biblia sino hasta el domingo. Algunos, de pronto, cuando llegan a la casa por la noche cansados, y algunos cuantos, medidos con el dedo, hacen por la mañana un devocional o escuchan un pedazo de la palabra antes de comenzar el día de trabajo, porque no hay tiempo. Y entre más nos esforzamos en trabajar con nuestras fuerzas, usted no ve el fruto de su trabajo. Creemos que por trabajar más se gana más, pero realmente no es así. Realmente Dios nos dio la facultad para entender que cuando somos organizados, ordenados en nuestro tiempo, Dios puede decirte en un momento lo que tenías que hacer todo un día. Si entendemos que Dios es un Dios de orden. Ahora, también vimos lo que decía Juan 8:36. Vaya a Juan 8:36 y mire lo que dice. Jesús sigue hablando y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Porque es la tercera vez que Jesús les dice: necesito que sean libres. Pero dice que si permanecemos en su palabra, seremos libres. Y ahora Jesús dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, significa que hay una libertad falsa. Hay una libertad engañosa. Creemos ser libres y caminar libres, pero cuando realmente nos damos cuenta a la realidad, confrontamos nuestra vida, damos cuenta que aún en nosotros hay muchas cosas que no nos sentimos libres, sino que lo contrario a libertad es ¿qué? O esclavitud, ¿cierto? Pero si yo le pregunto: ¿usted es esclavo? ¿Y usted qué dice? No, yo no soy esclavo. ¿Cierto que no? Pero aquí dice que el Hijo es el que liberta. Muchos hermanos en la fe, cuando nacen de nuevo,
cuando reciben a Jesucristo en su corazón de forma sincera, honesta, y su alma ha sido perdonada y salvada con todo el amor del mundo, le digo, ese hermano empieza a esforzarse por ser ¿qué? Buen cristiano, por sentirse como libre, por glorificar al Señor mañana, tarde y noche, y usted feliz, aleluya, y los primeros días de gozo en el Señor, mejor dicho, cantamos de alegría, y todo es alegría y todo eso, pero viene una situación económica, viene una situación familiar, marital, viene un problema con el trabajo o laboral o económico, y se le borra la sonrisa, se le va el gozo, porque aparentemente se sentía como libre para adorar a Dios, para glorificarlo, pero ya cuando tiene ese problema al otro día ni quiere levantarse a adorar a Dios, ni quiere levantarse a cantar alabanzas, ni quiere levantarse para leer su palabra. ¿Por qué? Porque su mente está pensando en ¿qué? Los problemas. En el problema. Esclavo en el problema. Y no puede diferenciar del gozo y de la alabanza a Dios porque lo ha hecho en sus propias fuerzas. Entonces hoy tenemos muchas personas que son salvas, pero que siguen al Señor con sus propias fuerzas. ¿Y qué fue lo primero que dijo Jesús? Vengan a mí, todos los cansados, todos los que estén cargados y trabajados cansados, y Él os hará descansar para que vuestra alma, ¿qué dice? Porque el problema está en que el alma, que tiene mente, voluntad y emociones, es la que se carga. Entonces vamos a mirar que aunque el alma es salva, el alma puede estar atada. Y como consecuencia de las circunstancias y problemas se atribuye, hay tribulación, hay opresión, hay aflicción, hay resentimiento, hay dolor, y eso marca nuestras vidas. Ahora, dice aquí que el Hijo, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. Entonces, ¿quién es el único que puede traer libertad a un alma salva? O sea, no basta con que Cristo viva en ti, sino que Él dijo, yo me voy, pero ¿qué le voy a enviar? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en mí cuando yo ya soy salvo? Viene a trabajar en nosotros para poder ser ¿qué? Liberados. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. ¿Recuerdan? La salvación es un regalo, pero la santificación, que incluye el ser libres, es un trabajo personal, en donde ya nosotros entramos a trabajar en ello. Y vamos a ver, recordemos que por eso es que el Hijo de Dios viene a vivir adentro de nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿para qué vive en ti? Para hacer milagros allá, sanidades, prodigios, para traerle plata cuando se necesita. No, el Espíritu Santo viene porque Él sabe que va a necesitar que seas reconfortado en los momentos que difíciles. Pero pocos de nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo y no podemos comprender que fue el Espíritu Santo el que inspiró esta palabra. Entonces el Espíritu Santo en los momentos difíciles va a recordarte lo que tú ya leíste y estudiaste de la palabra. Pero si no lees la palabra, entonces el Espíritu Santo no puede ayudarte. Vamos a ver Ezequiel 18:20. También lo vimos ese día.
Y dice Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Con esto queríamos hacer entender de que el pecado no nace con la persona. ¿Cómo nacemos de Dios? Separados. O sea, que lo que heredamos de Adán y Eva, ¿qué fue? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero a medida que crecemos, cuando ya hay conciencia, cuando hay entendimiento, conocimiento del bien y el mal, entonces nuestra alma peca. Tu hijo no nace en pecado, tu hijo nace separado de Dios. Pero el pecado es lo que sucede en el tiempo en que ese niño crece, porque aún desconoce lo que es el bien y el mal. Y si el padre o la madre no le enseñan la palabra, él va a pecar sin conocimiento. Claro, yo entiendo eso, lo que acaba de decir, pero muchas personas hablan del pecado original, que nacen con el pecado original, no saben. Ok, ¿el pecado original es real? Claro que sí. ¿Y se llama cuál? Incredulidad. No fueron relaciones sexuales, no fue comerse la manzana, no fue una pera, una manzana, nada de eso. Es sencillamente no creer lo que Dios dijo. Entonces, ese concepto de pecado original es lo que Adán y Eva hicieron y quedamos separados de Dios. Todos los hijos de Adán y de Eva, empezando por Caín y Abel, todos nacieron como separados de Dios, y todos nosotros también nacimos fuera del huerto. Entonces, lo que heredamos es la muerte, no el pecado, como lo dice este versículo, y hay otros más. Pero es importante entender esto, porque lo que queremos descubrir es por qué razón yo, siendo salvo, me siento atado. Y hay tres palabras que tenemos que darle un significado hoy en esta segunda parte. Las tres palabras que vamos a definir. La primera es pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? A ver. Hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. O sea, que pecado significa infringir la ley. ¿Sí? ¿Para qué Dios colocó los 10 mandamientos? ¿Para qué colocó 831 mandamientos más a los judíos? ¿Para qué Dios colocó la ley? Porque solo por medio de la ley me puedo dar cuenta mi condición de pecado. El problema del pueblo judío era que consideraban que como eran hijos de Abraham, pues no eran pecadores y tenían derecho a la salvación. Entonces la ley no es realmente hoy para cumplirla, porque ¿quién cumplió la ley por nosotros? Ok, ¿quién reconoce? A ver, ¿cuántos de aquí aceptan, creen que Jesucristo cumplió la ley por nosotros? O sea, ¿está claro? Entonces, si Jesucristo cumplió la ley por nosotros, lo hizo para que fuéramos ¿qué? Libres. ¿Salvos o libres? Libres. Salvos. ¿Se da cuenta? La ley me mostraba la condición del pecado, y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces Cristo viene a morir por mis pecados para que yo pueda quitarme ese problema del pecado de mi vida, en mi alma. Ahora mi alma está salva o no. ¿Usted es salvo o no? Porque si usted duda de su salvación, entonces Cristo todavía no le ha sido. ¿Sencillo? Bueno, pero usted dijo, bueno, pastor, pero entonces, listo, yo he creído con todo mi corazón de que Jesús es mi Salvador y que Él vive en mí, porque yo lo recibí, porque lo acepté y reconocí su obra. Amén. Usted es salvo, hermano. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Pero mientras vivas en este cuerpo, tienes un problema. Eres salvo, pero no eres libre. Si la iglesia cristiana fuera libre,
¿quiénes serían los más exitosos, los más ricos, los más bendecidos? ¿Quiénes serían los que mejor tuvieran un carro, una casa? Serían los hijos de Dios, la iglesia. Entonces, ¿quién no querría convertirse al evangelio y a la iglesia cristiana? Pues si la iglesia me trajera libertad, entonces todo el mundo correría. Porque la gente se metía a las pirámides hace 10, 15 años? ¿Qué buscaban? Rápido, libertad económica, libertad financiera. Pero muchos, el 90%, lo que tenían se les fue. Hipotecaban sus casas para colocar la plata en este lugar y que le pagaran el doble al mes. Pues quién no estaba feliz, pero su mente sabía que le decía: eso no es lógico, eso no funciona así, los números no son de esa manera. Pero aunque lo sabían, se arriesgaban y perdieron mucho. Pero no necesariamente el que tenga Cristo no necesariamente tiene que tener. Pero vamos a ver, vamos para allá. No necesariamente. Definamos entonces pecado. Pecado es lo mismo que maldad. ¿Y qué es la maldad? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. La otra palabra muy parecida es la palabra maldecir. ¿Qué es maldecir? A ver, ¿cuántos de aquí han maldecido? Santos todos, ¿cierto? Le pegó el martillazo en la puntilla y no se lo pegó a la puntilla, sino que se lo pegó al dedo. Y usted dice: gloria a Dios, aleluya, Señor, estoy botando sangre. No, usted no hace eso, ¿cierto? Se le atravesó el tipo por la mitad de la calle en la moto y qué tal, y usted: oh, con mucho cuidado, hermano, ten cuidado. No, usted no hace eso. Usted, si es posible, le tira el camión también para que aprenda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es maldecir? Maldecir significa hablar mal de algo o de alguien. Maldecir es proferir o profetizar sobre alguien algo malo que le sucede o le sucederá. Pero ojo, tengan mucha atención. Sin embargo, si es Dios quien lo declara, porque dice que Él bendice y maldice. Entonces, maldecir, si Dios declara algo, ¿qué pasa con lo que Dios dice? Se cumple, sea bueno o sea malo. Dios tiene la capacidad de declarar algo de bendición, pero también de ¿qué? De maldición, y eso lo vemos en la Biblia del Antiguo Testamento. Pero Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Entonces, en su palabra hay ¿qué? Poder. Hay poder. ¿Y por qué les digo esto? ¿Recuerda Génesis 3:17? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Génesis 3:17, cuando Dios viene a traer juicio, primero sobre la serpiente, luego sobre el diablo, luego le hace en el 3:17 juicio a la mujer, y en el 3:17 como tal le hace juicio ¿a quién? Al hombre. ¿Y qué dice? ¿Qué maldijo Dios? Lean. ¿Qué dice? Por cuanto resiste a la voz de la mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella espinos y cardos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué maldijo? ¿A quién tenía que maldecir? A Adán. Pero él, en vez de maldecir a Adán, prefiere entonces transferir esa maldición ¿a quién? A la tierra. ¿Y qué empezó a pasar entonces en la tierra? La tierra ya no daría el fruto como antes. Espinos y cardos tendrás que comer, y con el sudor de tu frente
comerás. Y trabajarás. ¿Se cumplió eso? Hoy vemos a hoy en día que no todo donde se ponga algo la tierra le fluye, ¿cierto? Aunque la tierra está viva, pero la tierra estaba hasta ese momento como maldita, si se puede decir. Dios la maldijo. ¿Por qué la tierra dejó de producir? Porque ¿quién profirió esa maldición? Dios. Ahora, ponga mucha atención. La tierra fue maldecida sin que pudiera volver a dar el fruto que el hombre esperaba. Pero Dios, en vez de maldecir al hijo, al ser humano, maldijo la tierra. Pero cuando salen palabras de maldición del hombre hacia alguien, hacia sus hijos, personas terceras, o para tierras, o para su trabajo, estas palabras no tienen ningún poder. Cuando usted bendice a su hijo o bendice su casa, usted no está bendiciendo nada. O sea, usted no está, nada sobrenatural va a pasar. Y cuando usted maldice a un hijo, tampoco nada sobrenatural le va a pasar al hijo. Ay, pero ¿cómo que no? Si la Biblia dice por allá que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿cierto? En Proverbios. Pero no, hermano, no funciona así. Y se lo digo porque muchos de nosotros hemos sido maldecidos por nuestros propios padres en nuestras vidas. ¿No le pasó? Gloria a Dios si no le pasó. Pero muchas veces nuestros padres con rabia y con impotencia hablaban mal de nosotros. Nos trataban mal, decían, uy, usted si no sirve es para nada. ¿Sí lo han escuchado? Es que usted es un ¿qué? Un bobo, y etcétera, etcétera. Muchas veces hemos escuchado eso, pero muchas veces hemos escuchado que ese niño es así porque el papá y la mamá lo trataban de esa manera. ¿Sí o no? Sí. O si no, mire usted cómo quedó. ¿Sabe? Esa palabra no tenía el poder para hacer eso en usted. Ninguna maldición podrá venir contra ti. ¿Por qué lo decía Pablo? Porque nuestras palabras no tienen ¿qué? Poder. Pero hay una acción. Pero en la persona que las escucha y las cree y las recibe, considera que fue maldito, que está maldecido, que le va mal porque lo maldijeron. ¿Sabe cuántos brujos en el día maldicen a tantas personas? Entonces, ¿que tienen poder? No, hermanos. ¿Qué se las cree? Es porque nosotros empezamos en nuestra mente a pensar de esa manera y creemos eso. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Salieron, pero ¿qué dijeron al final cuando estaban en la tierra, no en la tierra prometida, pero ellos estaban en el desierto, que eran libres? Preferiríamos volver otra vez ¿a dónde? A Egipto. Allá teníamos carne y las ollas de carne y no venir a sufrir aquí donde tú nos has traído. Podemos decir palabras, pero el problema es el receptivo, el que recibe. O sea, el que recibe si él las cree o no. Cuando usted acepta que es un bobo, cuando usted acepta que usted está maldito porque su papá lo maldijo porque usted le robó una plata, cosas como esas, es el problema. Entonces, ¿dónde está? La mente todo lo puede. Esa es la diferencia. Entonces no podemos profetizar, entonces no podemos declarar sobre nuestros hijos, entonces no podemos bendecir a nuestros hijos. Claro que sí, pero con el poder de ¿qué? De la palabra. Profetizamos nuestros hijos, ponemos nuestras manos, oramos por ellos, pero tenemos que ir acompañados con lo que Dios
porque la palabra es la que nos hace ¿qué? Libres. Cuando ore por su hijo, cuando ore por su familia, cuando ore por su trabajo, cuando imponga las manos. ¿O qué hacemos nosotros cuando alguien está enfermo? Orar. No podemos poner las manos y empezamos a pedir al Señor y decimos: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, curados, y que tú, Señor, llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz, y que ahora, Señor, en el nombre del amado Jesucristo y por la sangre de Cristo, puedo declarar que este cuerpo ha sido lavado con la sangre de Cristo y que sanará. ¿Eso no es lo que hacemos? Eso es para todo. Para tu trabajo, para tus labores, para tu salida en tu carro, en tu moto. Tu palabra, Señor, dice que tú enviarás ¿qué? Ángeles que protejan nuestro camino para que no haya ningún daño contra mi vida, que harás vallado a mi alrededor. ¿Por qué entonces Jesús está diciendo: y conoceréis la verdad? ¿Cuándo conoceremos la verdad? Cuando leemos ¿qué? Que sin palabra nuestras vidas. Si no hay palabra en tu vida, si no hay palabra en tu mente, te estás engañando a ti mismo. Sí, no lo podemos hacer. Si permanecéis en mí y en mis palabras, si permanecéis en mis palabras, no permanecer en la mente en Cristo, sino mis palabras. Es que más textual no puede haber. ¿Sí o no? Es textual. Si permanecemos en la palabra, en lo que Él dice, si declaramos y profetizamos la palabra cada día de nuestra vida, en lo que hacemos, vemos la gloria de Dios actuando Él, no yo. Porque cuando usted le dice a su hijo: es malo, bruto, esto y esto y esto, es que usted no es para nada, es que usted es una bestia, ¿qué tal? Usted no está haciendo nada de Dios. Pero si su hijo no fue levantado en los cimientos de la palabra, entonces su hijo va a creer lo que usted dice. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces su hijo va a crecer creyendo que él es un inepto, es un burro, es un bobo y que no sirve para nada y que le tiene que ir mal porque lo que le pasa es porque se lo merece. Dime. Hermano, pero vemos algo acá de que realmente la mamá no quiere eso para el niño, solamente esa costumbre. Es una costumbre, correcto. Y esa costumbre, mi querido hermano, lleva a la tercera palabra: ataduras. Esos hábitos son las ataduras. Y lo que hacemos con nuestros hijos es atarlos con palabras que decimos sin conocimiento. Entonces, ¿qué es una atadura? Es lo que amarra una cosa o varias entre sí, especialmente por cuerdas o sogas anudadas o nudos. Una atadura en la Biblia representa cualquier traba, impedimento, obstáculo que restringe la libertad y el avance de una persona en su vida espiritual. Le hago una pregunta aquí con sinceridad. ¿Usted espiritualmente se siente creciendo cada día más? ¿O nota que usted llegó un momento donde creció hasta acá, pero se estancó? Y usted no entiende, y usted va, y usted lee la Biblia, inclusive la lee o va a la iglesia, pero aunque usted es cristiano y ora todos los días, usted siente que está con la tapa en la cabeza y no crece espiritualmente. Es porque hay que ataduras en tu vida. Entonces, la atadura se asocia simbólicamente en la Biblia cuando usted lee sobre cadenas, ligaduras, yugos que encadenan al ser humano al pecado. Entonces, su alma es salva, pero está como atada.
está encadenado a influencias negativas, a opresiones que impiden experimentar plenamente las promesas de Dios en su vida. Otros nombres sinónimos en la Biblia para atadura son yugo, cuerdas, lazo, cadenas, opresión. Y eso, mi querido hermana y hermano, es lo que mucha parte de la iglesia vive diariamente. Por eso vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 43. Y vamos a pedirle al Señor que guíe tu espíritu en esta mañana para que no solamente seas libre, sino que experimentes la libertad en Cristo. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Aquí están hablando sobre la resurrección de Lázaro. Lázaro acaba de morir, lleva como 3 días muerto, algo así. 4 días. Y Jesús se encuentra, mejor dicho, va al encuentro de María y de Marta. Ya ustedes conocen la historia, leámoslo en el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. O sea, si usted ve el versículo 40, Jesús está hablando con Marta, porque le preguntó a Marta: Marta, ¿dónde lo han puesto? Camina y te mostramos. ¿Pero para qué, Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Marta le dice: sí, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Será que Dios está hablando esta verdad en tu vida hoy? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora mira el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz allá en la tumba. ¿Y qué expresó? Dígame, ¿qué dijo? Aquí dice: Lázaro, sal de ahí. ¡Sal de ahí! La otra, como dice: Lázaro, Ven fuera. ven fuera. O sea que el que estaba muerto, ¿qué? Resucitó. Y salió. ¿De dónde? De la tumba. 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Jesús le dio vida? Sí. Pero ahora le dice a los que están con él, a sus discípulos, que vayan donde está el muerto, que estaba muerto y que ahora está vivo, y que lo desaten de unas vendas en los que los forraban, porque no podía ¿qué? Caminar. ¿Cierto? No, estaba atado a unas vendas. Y dice: ustedes vayan y desátenlo y déjenlo ir. Así que lo único que despierta, primero que todo, a un muerto, ¿qué es? La voz de Dios, la palabra, ¿cierto? Es más, los llamo por el nombre porque donde le diga: a ver, los muertos que hayan aquí, levántense, se levantan todos. No había que decirle por el nombre. El muerto entiende el nombre. Pero recuerden lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero la nueva traducción viviente dice: en el principio era la palabra. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios.
En el versículo 14 de Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne. O sea, que la palabra se hizo carne. O sea, la palabra se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, con poder y gloria. Entonces, ¿en dónde está el poder? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Qué pasa cuando declaramos lo que Jesús nos ha dicho en nuestras vidas? Se cumple. Se cumple. Deberíamos leer todos los días la palabra. Deberíamos aprendernos la palabra. Deberíamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos, hermanos? Porque el otro 90% de nuestra capacidad mental consciente le damos gusto para que más bien disfrute, vea televisión, se emocione, se goce, haga todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos puede libertar? ¿Y cómo nos libera Cristo? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra. ¿Y eso a quién le compete? A cada uno. Amén. Porque va a ser una voluntad. Es personal. No es porque usted escuche muchos mensajes en la televisión, no es porque escuche enlace, no es porque vea muchos videos, no es porque escuche música cristiana. Es porque usted tiene que coordinar y ordenar a su alma, en su mente, decirle: tienes que escuchar a Dios en la palabra. No se trata de leer 20 capítulos en un día y lea palabra. No. Es escuchar a Dios en la palabra. Es leerla con entendimiento y no sacar textos fuera de contextos. Un ejemplo, porque todo lo puedo en Cristo. Ok, ¿de qué estaba hablando Pablo? Que como todo lo puedo en Cristo, entonces me voy a tirar de este voladero abajo y Cristo me recibe allá y no me pasa nada porque me fortalece. Entonces, cuando usted lee el versículo completo, el pasaje completo, entonces está hablando de qué? De que en la pobreza, en la riqueza, en la salud, enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ve la diferencia? No podemos sacar el contexto, porque por eso tenemos una cantidad de sectas, porque sacamos versículos, solamente pasajes, pedacitos, sin contexto. Entonces hay que leer todo el contexto, y cuando usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces lo va a decir en el contexto correcto. Porque por ahí hay un versículo que dice que el Señor los envió y les dijo: vayan y bauticen a todo el que cree. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Y ustedes tendrán poder sobre serpientes, sobre, ¿se acuerdan del pasaje? Marcos 16. ¿Y saben qué se llama en Estados Unidos? En una iglesia grande de miles de personas. Pues el tipo fue y se llevaron unas excelentes, maravillosas y grandísimas culebras venenosas. Y entonces él dijo: esta palabra es verdad. Entonces vea cómo meto la mano. Y los animales estos no me pican, y ¡pah! Lo mataron. Y se murió. ¿Real? Y han sido varios. Es un texto fuera de contexto. Yo no le estoy diciendo que métale la mano al veneno de las culebras porque no le va a pasar nada. No, es una descontextualización. Entonces, como Dios está conmigo, me voy a tirar de este quinto piso y no me va a pasar nada. Y a sus ángeles envía. Porque a sus ángeles enviará, que no me pasa. Pero que sea Jesús: al Señor tu Dios no tentarás. Eso es tentar al Señor. Lo que hicieron esas personas es tentar a Dios.
Lo que hacemos es declarar la palabra, pero en un contexto correcto. Y ahí la diferencia. Entonces, volvamos con el bendito de Lázaro. Cuando Jesús da la orden a Lázaro de volver a la vida, este sale, pero le manda algo más: desatarle y dejarle ir. Entonces Jesús expresó una orden más. Las vendas que lo ataban a él allí había que quitárselas, pues lo tenían atado aunque tuviera vida. ¿Sí lo notó? Tú puedes tener vida hoy en Cristo, pero estás atado. Pero estás atado. Y hoy el Señor quiere quitar esas vendas para que tú puedas ver y sentirte como libre en Cristo para poder vivir en la bendición que Él ha prometido. Vamos a ver si es verdad. Ezequiel capítulo 13. Busque Ezequiel capítulo 13 y si es necesario estúdielo en casa. Versículos 20 y 21. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Qué interesante este pasaje, ¿cierto? Dice el 21: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. ¿Quién es el que liberta? Dios. Y ahora lo hace por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: yo me voy, pero le voy a enviar un consolador. ¿Quién? Entonces, ¿quién es el que liberta nuestras vidas hoy? El Espíritu Santo. ¿Y con qué lo hace? Con su palabra. O mandando rayos, o sacudiendo sacos y pegando a la gente en la cabeza, y recibe la unción, y ¡pum! Y el zapato mágico. Eso es lo que uno ve en internet, y la gente se lo cree. Un tipo por allá con una manguera, recibe la unción del Espíritu Santo y échale agua a toda la iglesia. Peor en África, traigan una Coca-Cola, y todos tienen que estar con una Coca-Cola. Y entonces ungían la Coca-Cola y se le echaba encima. Y dijeron: este es el poder del Señor. No conocen la verdad, por lo tanto, no son libres. Aunque crean en Dios. A mí me echaron de una cabeza blanca para hacer bolsa en la primera iglesia y me echaron puro aceite y me acabaron la camisa. Se fueron los 200,000 pesitos de la camisa. Así que, hermano, yo sé que algo está pasando en su mente. Algo el Espíritu Santo le tiene que estar hablando. Porque hoy es un día muy especial donde Dios nos quiere hacer libres de todas nuestras ataduras y antiguas maneras de pensar que nos ataban a este mundo y a sus deseos. No es que usted se va a ver un perfeccionista y usted hasta ahorita así 2 metros y no. Pero usted puede discernir espiritualmente, y aunque cometa errores, usted puede discernirlo fácilmente y puede decir sí, decir no. Usted decide, pero usted ahora tiene el poder actuando en su vida, el poder del Espíritu Santo. Quiero que usted cierre por un momento sus ojos allí y piense en Jesús, piense en Lázaro, piense cómo Jesús llamó a Lázaro, y tal vez también te llamó a ti
Tal vez te dijo, Blanca, sal fuera. O tal vez, Javier, sal fuera. Y tal vez usted aceptó el llamado de Jesús. Y usted salió de la muerte a la vida. Pero tal vez hay ataduras, hay vendas que aún te están atando en tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Saber que si Cristo vive en mí, todas las cosas viejas, dice, pasaron. Todas han sido hechas nuevas. Entonces, quiero invitarlo para que, como Lázaro, usted está allí con esas vendas y Jesús dijo desatarle y dejarle ir. Yo quiero que usted me siga en esta frase o en esta oración con su voz, viéndose usted allí, tal vez con una atadura que solo usted conoce. Tal vez es la deuda, tal vez es la enfermedad, tal vez es la pornografía, tal vez también puede ser la lujuria, la laxivia, pero también la mentira, el rencor, la falta de perdón, el odio. No sé lo que lo está atando, solo tú sabes lo que lo está atando. Ahora diga conmigo, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, hoy vengo ante ti para que me hagas hoy libre de todas mis ataduras, de todas mis opresiones que me han hecho estar esclavo del mundo y no dejan que sea ni me sienta libre en Cristo para alcanzar el propósito al cual tú me has llamado. Renuncio y declaro tu palabra sobre mí. Y tú estás diciendo que sean sueltas esas ataduras de mi vida. Y hoy me desato en el nombre de Jesús y declaro que mi vida es la vida en Cristo y que todo lo puedo hacer, pero todo no me es lícito. Hoy entrego mi vida, entrego mi pensamiento, entrego todo mi ser para cumplir el propósito al cual tú me has llamado, porque quiero ser libre y el único que me liberta es Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo tiene poder y su espíritu me libera hoy y me declaro libre para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor si usted ha creído lo que usted ha orado. Mientras usted oraba, usted podía ver su atadura. Usted podía ver lo que lo amarra, lo que no deja ser libre para glorificar el nombre de Dios. Ahora, créalo por fe. Existen puertas espirituales en nuestras vidas que están abiertas o que las abrimos, y ellas son las que producen estancamiento, confusión, enfermedad, dolor, aflicción, opresión, infelicidad y hasta la muerte. Cada vez que atiendo a los pacientes, veo más del 80 o 85% de ellos que sus problemas son ataduras que hay en sus vidas. Es común ver gente y hogares destruidos, separados, divorciados, hogares enfermos. Se nos está volviendo cotidiano ver eso. Y la respuesta siempre es la misma. Pues era la voluntad de Dios. Tan fácil que es decir. Así que es común ver gente y hogares destruidos, separados, divorciados, pero también ver personas atadas a la ruina, atadas a la pornografía, a la deuda, al orgullo, al egoísmo, a la hipocresía, y luchan contra esas cosas sin lograr alcanzar el éxito y libertad en sus vidas. A eso, ese es el éxito al cual Dios quiere que nosotros lleguemos ahora que somos vivos,
o ahora que tenemos vida eterna, que podamos reconocer que aunque somos vivos y estamos vivos en nuestra alma, que también demos el otro paso de fe y podamos vencer el bien o vencer el mal con el bien, haciendo lo bueno, haciendo lo que Dios dice. Y usted cada día va a ver cómo la palabra lo va purificando, lo va purificando, lo va limpiando, lo va limpiando. Y si alguno comete ese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero creemos que Jesús va a venir por acá y dice: ay, venga, yo peleo por él. No, no, la palabra, el abogado es ¿cuál? La palabra. Con la palabra podemos defendernos ante Dios. Por favor, ten misericordia, Señor, he fallado. Reconozco que te necesito. Señor, tu Hijo pagó el precio por mí, tu gracia está en mí. Por favor, atiende ante esa circunstancia que me urge el favor tuyo. ¿Se da cuenta? Y dicen estas personas amar a Dios, dicen guardar sus mandamientos, ser fieles a Él, a su palabra inclusive, a congregarnos, pero se sienten incapaces de perdonar a alguien, de ser humildes, de aceptar sus errores y cortar toda comunicación con su hermana o con su hermano, con su cónyuge, con sus hijos, cuando les tocan lo que más ha guardado en sus vidas. ¿Saben qué es lo que guarda uno cuando tiene ataduras? Una sola cosa: el orgullo. Eso es lo que guardamos. Y eso es lo que nos hace crecer las vendas y ataduras en nuestras propias vidas. El orgullo. Cuando te tocan el ego, cuando te tocan el yo, cuando te dicen: tú no sirves, entonces ¿qué hace usted? ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Que a palabras necias, oídos sordos. Porque usted, ¿qué cree? Lo que el cónyuge le dice de usted, bravo, o lo que Dios dice de usted cuando Él fue a la cruz. Ahí es donde necesitamos la palabra. Ahí necesitamos creerlo, aceptarlo y reconocerlo, porque el enemigo de nuestras vidas es el orgullo, y es como una cinta adhesiva en nuestras vidas. Es por eso que el Señor envió su Espíritu Santo hoy por medio de Él y la palabra de Dios, para que seamos libres de dichas ataduras en nuestras vidas. Y termino con Isaías 58:6. Isaías 58:6. Ahora usted va a entender en contexto todo el Isaías 58. Quiero leer el versículo 6 porque es el contexto correcto. Isaías 58:6. Si usted lee el título, dice el verdadero ayuno. Y el 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? No se trata de hacer 21 días de ayuno o 51 días de ayuno, como ya lo estoy escuchando por allí. No se trata de aguantar hambre y madrugar todos los días a las 5 de la mañana en la iglesia porque estoy en ayuno hasta mediodía. No. Es lo que dice que debe hacer el ayuno. ¿Qué debe decir? Desatar ¿qué? Las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿En dónde? ¿En la iglesia? ¿En el trabajo? ¿En dónde? En mí. ¿Malo hacer los 21 días de ayuno? No, pero si están mal direccionados, estás aguantando hambre y te dan una gastritis.
es para que nosotros podamos comprender que hay ligaduras, que hay ataduras, que hay cosas que tú guardas y vives. Mujeres que han sido violadas desde pequeñas, que han tenido guardado eso ahí, y cuando van a estar con su esposo, van a estar con su ser querido, entonces no pueden. ¿Por qué? Porque están y se sienten como atadas. No pueden experimentar el amor de Dios, el amor a su prójimo, el amor a su cónyuge, porque no hay libertad. Un hijo que no le puede hablar claramente a su mamá o a su papá porque desde pequeño se sintió como atado. ¿Por qué? Porque lo callaban, pero nunca se le compartió la palabra. Entonces, ¿cómo está? Ahí atado. ¿Qué necesita? La palabra para que sea ¿qué? Libre. ¿Hace cuánto no le dices a tu mamá o a tu papá que lo amas, que lo quieres, que él es maravilloso, que es un gran hombre, que le da gracias a Dios por el papá que le dio, por la mamá que le dio? ¿Hace cuánto no lo haces? Y aún si no lo has tenido, y aún si no lo viviste, ¿cuántas veces tú vas a poder entonces decirte la oportunidad de decirle, sabes, te perdono? Porque ahora tengo un papá más grande, un papá que está en los cielos, que me dice papá. Y yo le digo, él me dice, hijo. Eso es lo que llena para que yo pueda entonces expresar y aún ayudar a desatar a aquellos que nunca recibieron eso. Realmente, ¿quién te está formando? ¿Las palabras del mundo o las palabras de Dios? Así que una de las armas que Dios nos ha dado para poder vencer las ataduras, las ligaduras, las opresiones, es el ayuno, pero también la oración y la lectura de la palabra. Estas son las tres armas que Dios nos ha dado: ayuno, oración y la palabra. Y usted va a ser libre para vivir. No estoy hablando de prosperidad económica, no estoy hablando de riquezas físicas. Si Dios quiere, se las da, pero al que más tiene, más se le exige. Y por eso dice la palabra de los talentos: a cada uno le dio conforme a qué, a su capacidad. Y si tú quitas eso de tu vida y tienes esos talentos para trabajar, los vas a llevar al 100%. ¿Y qué va a hacer Dios? Dele más, dele más, dele más. ¿Por qué? Porque en lo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y aquí me dice Isaías 58, versículos 9 y 12. Cuando tengas esa libertad, cuando tengas esa ya rota, esa atadura de tu vida, miren lo que dice el Señor, lo que promete. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si tienes tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque Él lo promete. Pero está esperando que tú des el primer paso. Por eso Jesús decía: así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis